Quiero que se preparen en el Salmo 32. Vamos a leer todo el Salmo esta mañana y en el Nuevo Testamento, Gálatas 5:16, lo cual ustedes se saben de memoria, casi que no tienen necesidad de abrir la Biblia para leer, para ver Gálatas 5:16. Si no se lo saben de memoria, hoy lo van a saber de memoria, de aquí en adelante. Pero mis queridos hermanos, el Señor tiene una palabra para nosotros esta mañana. Indudablemente, indudablemente. Y es lo que he estado experimentando durante todos estos días preparando este mensaje. Recuerden que estamos en la serie, y hoy terminamos la serie que se llama... Mire, las hermanas son las únicas que saben aquí. Las que tienen el boletín. Hoy terminamos la serie Saliendo de la sequía. Los que recuerden, estudiamos la vida del profeta Elías las 2 primeras semanas, pero hoy no vamos a ir al profeta Elías, hoy vamos a hablar de David específicamente, para complementar esta serie de 3 CDs, de 3 mensajes. Ustedes pueden llevarse los CDs, pueden pedir a la hermana Erika para que le dé la serie completa de los 3 mensajes que se llama Saliendo de la sequía. Y hoy vamos a hablar acerca de la vida de David en particular, en la misma dirección, saliendo de la sequía, en este caso muy particular, saliendo de la sequía espiritual. Así que el mensaje de hoy se llama Te haré entender. Salmo 32. Quiero invitarlos esta mañana a que se pongan de pie. Leamos la palabra de pie esta mañana, vamos a leer todo el Salmo 32 y luego vamos a ir a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aleluya. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya, gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre, gracias Señor en esta mañana. Gracias porque traes tu palabra para nuestras vidas. Sabemos, mi Señor, que tú hablas directamente a través de tu palabra y de la unción del Espíritu Santo. Y sin duda, mi Señor, hoy hablarás a nuestras vidas. Estamos anhelantes de recibirla. Estamos sedientos de tu palabra. Queremos, Señor, escuchar tu voz, mi Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, esta mañana. Alguien dijo una vez esto: ¿cuántos quieren el cambio? Y todos dijeron, sí, yo. Luego preguntó, ¿cuántos quieren cambiar? Y ninguno dijo nada. Queridos hermanos, indudablemente que la palabra de Dios a nosotros nos ayuda a cambiar, a ser transformados. Es la palabra que viene del cielo para nuestras vidas y que indudablemente tiene el poder. Si tú crees que la Biblia es palabra de Dios inspirada, tiene el poder a través del Espíritu Santo para que nuestras vidas no sigan siendo las mismas.
Yo tengo un convencimiento claro, si el Señor pone en nuestras vidas traer una serie de mensajes que se llaman saliendo de la sequía, es porque Él sabe su iglesia, conoce su iglesia, y Él sabe que aquí hay personas que necesitan salir de esa sequía, que han estado en sequedad, que han estado en tiempos en los cuales no fluye dentro de ellos nada, como dijo el Señor en el primer mensaje que hablamos acerca de esto. El que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, que sería lo contrario a la sequedad espiritual. Y precisamente es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que seamos motivados, levantados, fortalecidos a través de su palabra, y que entonces nuestras vidas, hermanos, reflejen lo que es el contenido de la Escritura y lo que es el Señor que llevamos nosotros dentro, que tiene que darnos a nosotros como un motor, como algo que mueve todos los días nuestra vida, que nos levanta cada mañana, hermanos, con gozo y con alegría de servir a nuestro Dios. David fue un hombre que vivió muchísimas experiencias tremendas. Una de las historias más extensas en la Escritura es la historia de David. Es mucha la historia de él. Se nos habla desde niño, casi prácticamente desde joven, cuando fue ungido por el profeta Samuel, cuando fue perseguido por Saúl. Y de ahí para adelante toda la serie de cosas, cuando enfrentó a Goliat, cuando fue ungido como rey, cuando fue perseguido o vivió con los filisteos, cuando le quitaron todos los amalecitas y cuando vivió en la cueva de Adulán. Hermanos, se nos narra una serie de historias acerca de su historia tremenda. Entonces, al conocer una historia tan extensa como la de David, uno se pregunta, ¿cuál sería el momento más difícil en la vida de David? Ustedes que conocen tanto la Escritura, ¿cuál sería el momento más difícil en la historia de un hombre llamado en la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios? David. Dice, ¿cuál sería? Wow. A lo mejor cuando era niño, menospreciado por su propio padre Isaí, cuando el profeta Samuel va a ungirlos, él llama a todos sus hijos y dice, alguno de estos va a ser el rey de Israel. Pero el profeta dice, pero espérate un momentito, aquí ninguno de los que está aquí es. ¿No te falta alguno? ¿No te falta alguno? Oh, David, pero es el pastor de las ovejas. ¿Qué tiene que ver aquí en este asunto? Menospreciado por su padre. A lo mejor ese fue el momento más terrible. O quizás cuando fue menospreciado por sus hermanos. Él va un día, le está cargando los sándwiches para llevar a sus hermanos que están, según ellos, en la guerra. Están escondidos mirando desde lejos al gigante Goliat que sale todos los días a amenazarlos. Pero cuando llega David, él es el que entiende lo que Dios quiere hacer en ese momento en particular, porque él es guiado por el Espíritu de Dios. Y sin embargo, a pesar de ser guiado por el Espíritu de Dios, es menospreciado por sus hermanos. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete a cuidar esas pocas ovejas que tienes. Este no es tu lugar. Este lugar es para los guerreros del ejército de Israel. Eso no es para los pastorcitos que no hacen nada. A lo mejor sería ese el momento más terrible de David. Bueno, a lo mejor cuando se paró delante del gigante Goliat, el gigante también lo menospreció y le dijo, ¿acaso qué soy yo para que me manden a pelear contra mí? Yo quiero pelear contra un guerrero verdadero, con alguien con el cual yo pueda vencerlo aquí en franca batalla, no con un niñito que viene ahí con nada, ni siquiera tiene un arma de defensa, con piedras y cosas así, menospreciado por Goliat. ¿Sería ese el momento más difícil de David? ¿Qué le parece cuando fue perseguido por Saúl? Saúl es el rey, pero cuando le dan las locuras al rey, en ese momento él quiere matar a David. Así que algunas veces David lo llama para que le toque el arpa allá y le da tranquilidad y paz, pero de repente otra vez se alborota Saúl con sus espíritus adentro y lo trata de matar con la lanza varias veces, y pobre David tiene que salir corriendo. A lo mejor ese fue el peor momento de la historia de David. ¿Qué le parece a ustedes cuando se fue a vivir con los filisteos? Imagínense ustedes el rey David, el que sería el rey David, pero ahora viviendo con los propios enemigos, con los filisteos. Un día tuvo que hacerse el loco, literalmente, para sobrevivir, porque estaba viviendo con los enemigos. A lo mejor ese fue el peor momento en la historia de un hombre como David. ¿Qué me dicen ustedes cuando fue traicionado por su hijo Absalón? Cuando dividió el reino, inclusive cuando puso todas las personas en contra del gran rey David. Y sin embargo Absalón empezó a hablar con las personas para tratar de sacarlo. A lo mejor ese fue el peor momento en la historia de David, traicionado por su hijo. ¿O qué me dicen cuando su hijo Amnón violó a su propia hermana Tamar
Imagínense todo lo que desembocó. Absalón mandó matar a Amnón, o sea, una cosa terrible. Y uno diría, wow, Señor, ese es el peor momento en la historia de David. Mis hijos haciendo ese tipo de cosas. ¿Sería ese el peor momento en la historia de David? ¿Qué le parece cuando estuvo deprimido en la cueva de Adulam? ¿Qué le parece cuando está metido allá en una depresión terrible? El Señor envía 400 hombres. David dice, listo, Señor, esto era lo que yo necesitaba. Pero eran los endeudados, menesterosos, afligidos, los que llegaron a buscar a David. En medio de su peor depresión, le llegan estos 400 hombres. ¿Cuál sería ese momento? A lo mejor, cuando los amalecitas, ellos salieron a la guerra, y cuando vinieron los amalecitas le habían quitado todo, se habían llevado sus mujeres, sus niños, sus bienes, todo. Y sus propios amigos que siempre habían peleado al lado de David, hablaron de apedrearlo a David. Piensen ustedes, a lo mejor ese fue el momento más difícil, indudablemente, para David. Wow, soportar todo esto. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la Escritura? Porque aquí está muy detallada la historia de David. Y realmente el peor momento en la vida de David no fue ninguno de los anteriores, aunque ciertamente fueron muy duros. Pero su peor momento fue cuando él pecó y experimentó en su vida la ausencia de Dios. El peor momento en la historia de David. La sequedad que vino por causa del pecado. Escuchen bien, mis queridos hermanos. No se pierdan esta mañana lo que el Señor quiere decir. En el momento que él peca, inmediatamente atrae sobre sí la sequedad espiritual. Vino por causa del pecado. Mientras callé, dijo él, se envejecieron mis huesos. El vigor de un hombre como David, valiente, guerrero, tremendo, esforzado, vencedor en todas sus batallas. Y sin embargo, no fue por causa de las batallas ni del ajetreo de la vida que se envejecieron sus huesos. No fue por causa de los problemas y las situaciones en las cuales estaba angustiado. Fue porque había pecado y se había quedado callado y no tenía paz con el Señor. El Señor estaba ausente en su vida. El peor momento en la historia de este hombre, de David. Wow. Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Y luego agrega, se volvió mi verdor en sequedad. ¿Se dan cuenta? Se volvió mi verdor en sequedad. Mi vida se volvió seca espiritualmente. No tenía sentido. Podía hacer lo que fuera y no tenía sentido. Así siguiera siendo el rey de Israel. Pero no tenía sentido absolutamente nada. Porque Dios no estaba con él. Mis queridos hermanos, yo no sé si nosotros se puede llegar a despertar ese anhelo de nuestro corazón. Que se anhele llegar a despertar ese deseo por Dios tan profundo como tenía David. Un anhelo, una sed interior, una motivación de decir, no me importa nada, no me importa ni siquiera los bienes, no me importa absolutamente nada. Lo que yo quiero, Señor, es a ti, tu Santo Espíritu. David podía decir, Señor, no me importa el cetro, no me importa la corona, no me importa ser el rey, no me importa nada, pero por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese clamor de David, mis queridos hermanos, tiene que ser el clamor de los hijos de Dios de todas las épocas. Recordemos un poco la historia que llevó a David a este punto de sequedad espiritual tan terrible. Un día David está caminando en su palacio. Era el tiempo de la guerra, pero David no estaba en guerra, estaba caminando, simplemente contempla desde lo alto una mujer desnuda, la manda a llamar. Es la esposa de uno de sus soldados. Él toma atribuciones indebidas y se acuesta con ella, y luego cuando ella queda en embarazo, lo que hace es que trata de encubrir su pecado trayendo a su esposo para que él tenga relaciones con ella. Su fiel soldado se niega, a pesar de que el propio David empieza a urdir una serie de cosas, lo emborracha y todo para que vaya y esté con ella, y sin embargo él se niega rotundamente. Entonces lo que hace David es que manda llamar al general de su ejército y le dice que cuando la batalla esté en lo peor, dejen a Urías para que lo maten, y así sucede. El esposo de Betsabé, adúltero, asesino, encubridor, manipulador. Wow. Y luego se sentó en su trono a seguir gobernando. Y todo parecía normal. No pasa nada, soy el rey de Israel. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Al fin y al cabo, soy el rey. Y soy el ungido. Aquí nadie sabe lo que yo he hecho. Nadie sabe sobre mi pecado. Lo oculté bien. Llega un momento crucial en la vida. Hermano, quizás uno de los momentos más cruciales en la vida de David. El amor de Dios se manifestó a través de un profeta, el profeta Natán.
Esto es muy importante porque en ocasiones el amor de Dios precisamente se manifiesta a nosotros a través de la exhortación de alguien. Y qué tremendo cuando hay gente que se niega a ser exhortada, que se niega a que le digan algo, aunque es el Señor queriendo hablarle, y la manifestación del amor de Dios se quiere dar en ese momento de exhortación y la persona dice: no me digas nada. Y fue un momento clave en la vida de David. ¿Puedo imaginar la escena? Piensen ustedes por un momento. El profeta Natán está entrando a los aposentos del rey, el gran rey de Israel, el amado de todo el pueblo. Quizás no hubo ninguno como David, tan amado como rey. Yo puedo pensar qué había en el corazón de este hombre, que estaba a punto de entrar a la presencia de ese hombre más apreciado y admirado, para ponerlo en evidencia con su propio pecado. Pero aquí era lo importante. Natán no venía solo, aleluya. Natán era el enviado de Dios. Él venía con la presencia de Dios. Él tenía que transmitirle un mensaje tal como lo había recibido de parte del Señor. Mis queridos hermanos, a Natán no lo detuvo la investidura del rey, porque él reconocía al gran rey, aleluya. Toma en cuenta primero la investidura del que lo envió, el Señor directamente. Y David recibe a su profeta y a lo mejor espera buenas noticias. Como siempre, el profeta Natán venía y le decía: rey, alístate porque vas a ganar en la guerra. Rey, prepara a toda tu gente porque vas a ir a vencer a los filisteos. Así que a lo mejor David en ese momento esperaba buenas noticias. Wow. Y Natán sabía que podía morir por señalarle en la cara el pecado de David, pero no se detuvo. ¿Qué te parece, rey?, le dice Natán. Hay dos hombres en una ciudad, el uno es rico y el otro pobre. El rico tiene todo y le sobra, pero el pobre casi no tiene nada. Y el hombre rico viene y le quita lo poco que tiene al pobre. ¿Qué te parece eso? David se enfurece. David se enfurece en ese momento y dice: ¿sabe qué? Ese hombre es digno de muerte. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros habremos dicho cosas contra otro cuando esas palabras en realidad las estamos diciendo contra nosotros mismos? En aquel momento, cuando el rey está profiriendo una sentencia de muerte, el profeta puede quedarse callado. Dirá: no, ya estuvo. Mejor me voy de aquí porque aquí esto se está poniendo difícil. Es demasiado fuerte esto para seguir adelante. Pero que David no tenía ni idea que esa sentencia era para él mismo. Mis queridos hermanos, qué fácil es mirar el pecado en los demás, pero qué fácil disculparnos a nosotros mismos. Nosotros juzgamos a los demás por sus acciones y nos juzgamos a nosotros por nuestras intenciones. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo, hermanos. Analicen bien lo que les estoy diciendo. Nosotros juzgamos a los demás por sus acciones, pero nos juzgamos por nuestras intenciones. Es que yo no quería. Es que me tentaron. Es que a lo mejor, no sé. En fin. Qué fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero no mirar la viga en el nuestro. Qué fácil señalar el pecado, la caída del otro, pero justificarnos a nosotros mismos. Cuando David dice: ese hombre es digno de muerte, aquí hay un momento demasiado tremendo y tenso. Es el momento crucial. Natán escucha de los labios del rey la sentencia: ese hombre es digno de muerte, dice David. El profeta Natán se levanta y dice: tú eres ese hombre. ¡Wow! ¿Cómo? Tú eres ese hombre. ¡Wow! Tú eres aquel que tomó a Betsabé cuando no te pertenecía. Tú la usaste para satisfacer tus pasiones. Tú eres aquel asesino de Urías, el esposo de Betsabé, y lo hiciste para tratar de ocultar el embarazo de ella y tu adulterio. Tú eres el que ha vivido todo este tiempo como un hipócrita. Tú eres aquel hombre malvado, David. ¿Qué te parece? Me imagino a David recibiendo esa palabra. Me imagino en ese momento que estaba pasando en el interior de él una terrible sentencia. Tú eres aquel hombre. ¿Te imaginas que Dios nos hable a nosotros a través de mensajes como esta mañana, y que nos diga de manera similar: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, tú eres ese pecador, tú eres esa persona que hiciste aquello? ¡Wow! Y tú dirás: pero yo no vine a que me señalaran de esa forma. ¡Wow!
Acusaste a los demás, pero te hiciste el desentendido con ese pecado. Y empieza Natán a decirle las palabras a David. David había escuchado muchas veces la voz de Dios. Muchas veces. David había escuchado a Dios en las praderas, en los montes, en los valles, cuando estaba pastoreando las ovejas, mientras adoraba al Señor y componía sus salmos, cuando enfrentó al gigante, cuando estuvo en la cueva de Adulán, cuando peleó en sus batallas contra los filisteos. En muchas ocasiones Dios habló a él, pero jamás con estas palabras que ahora estaba recibiendo de la boca del profeta. En realidad, mis queridos hermanos, esta era una prueba de fuego para un hombre de Dios. Y quizás estos son los momentos esenciales. A veces tú te quieres acercar a una persona para decirle algo que viene directamente del Señor, y la persona te responde: ¿y tú quién eres para decirme eso? ¿Tú quién eres para decirme eso? Eso hubiera podido decir David. ¿Y tú quién eres? Si yo soy el rey aquí, yo soy el ungido, el profeta Samuel derramó su aceite sobre mí, yo tengo el Espíritu Santo, yo vencí al gigante Goliat, yo he vencido todas las batallas, yo he ido a pelear por todo, aquí yo soy el ungido. ¿Quién eres tú? En aquel momento no se trata de quién eres tú, sino de quién viene la voz del que te está hablando. Era Dios directamente que estaba hablando a través del profeta Natán. No importa quién venga a decirte, lo importante es que si viene palabra de Dios, tienes que recibirla como es. David tenía que recibir la palabra de exhortación de la misma manera que recibía la palabra de bendición. Y no sé si el Señor nos está hablando esta mañana, alguno aquí esta mañana. Es que bonito cuando nos hablan de bendiciones. Cuando nos hablan de perdón de pecados, unción celestial, abundancia, provisión, ayuda y compañía. Y dice: esa palabra para mí. Me llevo esa palabra, la tomo porque es mía. Pero cuando nos hablan de amonestación, de disciplina, de exhortación o de rechazo, wow. Pero mis queridos hermanos, si esa palabra viene de parte de Dios, tenemos que recibirla con la misma humildad. Yo te ungí por rey de Israel, le dijo el Señor. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Escuchen, fue el Señor quien llevó a David de su mano todo el tiempo. Fue el Señor quien lo libró de que Saúl lo matara. Fue el Señor quien lo libró de los filisteos. Fue el Señor quien lo libró cuando estaba en la cueva. Fue el Señor en todo momento. El Señor le está recordando: yo fui el que te ungí por rey. Yo fui quien te libró de la mano de Saúl. Miren, hermanos, David era un hombre ciertamente poderoso. En aquel momento nadie lo superaba. Pero David también tuvo que aprender algo: que por más poderoso que él fuera sobre la tierra, siempre tenemos a alguien que es mucho más poderoso sobre nuestra vida, y que tenemos que tener reverencia ante el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Te di todo, le dijo el Señor. Te di todo. Es más, por si esto fuera poco, te hubiera añadido más. Oh, hermanos, ¿cómo me confronta esa palabra? ¿Cómo me confronta esa palabra? Imagínense que llegamos nosotros al cielo y el Señor nos dice: ¿sabes qué? Esto es lo que yo tenía para ti. Tenía una provisión tan especial para tu vida. Te hubiera añadido más, pero erraste el camino, te desviaste, hiciste lo que a ti se te vino a la cabeza, y las bendiciones que tenía para ti se quedaron guardadas en el cielo sin entregarlas para siempre. Wow. La pasión sexual del rey frenó las bendiciones. ¿No es esto terrible? ¿Vale la pena perder esas bendiciones celestiales a cambio de unos minutos de placer? Mis queridos hermanos, el pecado no te da, el pecado te quita. El pecado te satisface por un momento, pero luego te golpea tan brutalmente que tú ni lo sabes. El enemigo no te va a mostrar el lado malo de la tentación. Te muestra lo agradable, te muestra lo bueno, lo placentero, y hasta te justifica. Tienes que hacerlo. Pero te oculta el dolor después. Te oculta lo que viene, el daño para tu alma, el daño para otros seres humanos. No te deja ver más allá, donde se pierden las bendiciones, donde te alejas del Señor, donde te sientes despreciable y fracasado. Nada de eso te mostrará el enemigo. Y el Señor continúa diciéndole a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Escuchen lo que dice el Señor. ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Qué impresionante palabra. Cuando nosotros deliberadamente ignoramos la voz de Dios y hacemos lo que el mundo nos dice que hagamos, y nos vamos tras el pecado y los deseos de la carne, estamos teniendo en poco a la palabra del Dios Altísimo. Por eso es que el Señor nos dice en la exhortación del libro de Gálatas: andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El capítulo
Capítulo 5 del libro de Gálatas es tan claro. Hay una confrontación, hermano. La carne, el espíritu. La carne, el espíritu. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Y nos habla claramente, estas son las obras de la carne. Hay pasiones desordenadas, hay lujurias, hay iras, hay contiendas, hay celos, hay pleitos, hay disensiones entre los hermanos, hay críticas, hay juicio, hay señalamiento, hay chisme. Eso son obras de la carne. Eso no son cosas que le pertenecen a los hijos de Dios. Pero el fruto espiritual, aleluya, el fruto espiritual es diferente, porque allí sí hay amor, allí sí hay paz, allí sí hay fe, allí hay bondad, hay benignidad, hay paciencia, hay dominio propio. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres plantarte en tu vida? ¿Dónde quieres caminar? ¿Vas a andar en las obras de la carne para siempre o te vas a colocar en el fruto espiritual donde tienen que estar los hijos de Dios? Wow. La carne y el espíritu no son compatibles, hermanos. La carne y el espíritu no son compatibles. Jesucristo dijo, lo que ha nacido de la carne es carne, lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Tenemos que nacer de nuevo del agua y del espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan. Nosotros, mis queridos hermanos, ya no podemos jugar más con las obras de la carne. No nos pertenecen, no le pertenecen a los hijos de Dios. Traen dolor, hermanos, traen dolor al cuerpo de Cristo. Tenemos que andar en el espíritu. El Señor le dice a David que fue él mismo quien hirió a espada a Urías Eteo. No fue David el que empuñó la espada, pero fue el que urdió todo para que el soldado muriera. Y después de anunciarle todo lo que había dicho, escuchen lo que dice el Señor. Escuchen esta terrible sentencia que le dice el Señor a David. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo mostraré a pleno sol. Escuchen esto. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo mostraré a pleno sol. Pero yo que pensé que nadie me veía. Yo que pensé que cuando me sentaba en el computador a mirar lo que no tengo que mirar, pues nadie había por ahí. Y borré toda la historia. Así que quedé como nada, quedé libre. Lo que hagas en secreto se mostrará a pleno sol. Hermanos, David tuvo muchos momentos angustiosos en su vida. Momentos de dolor y de agonía. Pero aún en ellos, escúcheme, aún cuando estaba solo, aún cuando estuvo perseguido, acosado, traicionado, aún allí sentía el Espíritu de Dios que le acompañaba. Y ahí encontraba consuelo en él. Pero cuando cayó en pecado, cuando cayó en esa tentación y urdió todo para tratar de salirse con la suya, su historia fue diferente. Él era el rey, seguía teniendo la corona, el poder, el favor del pueblo, pero no tenía el Espíritu Santo, hermanos. Mire la palabra que dice David. De día y de noche se agravó contra mí tu mano. No solamente un momento, no solamente un instante. De día y de noche, Señor, yo sufría. De día y de noche, mucho tiempo. No puedo percibir tu presencia, Señor. Estoy seco. Estoy seco, decía David. Sin Dios no tengo nada. Mi vida se muere en la sequía espiritual. El peor tiempo para David fue sin duda ese tiempo. De allí surge el clamor de un hombre necesitado de Dios. Miren lo que David clamó en el Salmo 51. Señor, crea en mí, oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Cuánto necesitamos ser renovados en nuestro interior. Crea, Señor, de nuevo en mí. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué impresionante dolor y sequía que experimentaba David en aquel momento. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Escuchen lo que está diciendo David. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, los cristianos ya ni siquiera se gozan de saber que son salvos. Porque si se gozaran, ¿sabe qué pasaría? Le estarían compartiendo a todo el mundo el gozo de la salvación. Pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Porque ya no se gozan de la salvación. Wow. Escuche lo que dice David. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya. David siempre está pensando de esa manera. Señor, tú me renuevas para yo ir a ayudar a otros, Señor. Tú me perdonas, pero para yo levantar a otros también que necesitan ser levantados, Señor. Tú hablas a mi vida, pero Señor, yo para poder hacer también lo mismo con los demás. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Señor, tú me renuevas a mí, pero yo le voy a enseñar a los transgresores el camino, y los pecadores van a venir a ti. Entonces, Señor, renuévame, Padre Santo, porque yo quiero hacer tu obra en medio de este mundo. Wow. El clamor de un hombre sediento. Clamor de un hombre sediento. Yo no sé si aquí esta mañana hay alguien sediento por el Señor. No sé que hay alguien esta mañana que esté pidiendo: Señor, dame renovación en mi vida. Señor, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Yo quiero un nuevo espíritu. Yo quiero nueva santidad esta mañana. Yo quiero nuevo sustento. Yo necesito nuevo poder. Yo necesito nueva unción. Y entonces, solo entonces, podré mostrarle a los demás el verdadero camino. Y los pecadores se arrepentirán y las personas vendrán a los pies del Salvador. Hermanos, tenemos que clamar de esa manera. ¿Cuánto anhelamos nosotros que nuestros familiares vengan a los pies del Señor? ¿Cuánto anhelamos que crucen por esa puerta personas que todavía no conocen a Cristo y vengan y se postren aquí? Pero ¿por dónde empezamos, hermanos? Empecemos por nosotros mismos. Empecemos por la renovación de nuestra vida, la renovación de nuestro espíritu, el cambio profundo de nuestro ser. Señor, crea en mí un corazón nuevo, Señor. Renueva un espíritu dentro de mí. Wow. Ten piedad, Señor. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión, Señor. Contra ti solo he pecado. Wow. La sequía espiritual, hermanos, es el peor estado que un ser humano puede llegar a tener. Escúcheme bien, por favor, esta mañana. La sequía espiritual es el peor estado que un ser humano puede llegar a tener. Cuando Sansón pecó, se dejó llevar por los deseos de la carne, lo llevaron preso, cayó en sequía espiritual, se convirtió en la burla de todo el pueblo. Aquel hombre que antes era un invencible, lleno de fuerza de parte de Dios, se convirtió en la burla de todo el mundo. Lo paseaban por todas partes, mostrando la vergüenza de Dios mismo. Terrible tiempo de sequía. Cuando Saúl desobedeció al Señor, dice la Escritura que el Espíritu del Señor se apartó de él y un espíritu malo lo atormentaba. No podía vivir en paz. Así que el primer paso en el proceso de David para salir de la sequía espiritual fue el arrepentimiento genuino. Él sabía algo fundamental. Él sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para recuperar lo que había perdido. No podía simplemente, es que no podía vivir sin el Espíritu de Dios. ¿Pueden imaginar la desolación de un corazón que anhela tanto a Dios, que anhela estar en la casa de Dios? Cuando él mismo David había dicho: Señor, yo quiero estar en tu casa, Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo quiero estar contemplando la hermosura de tu santidad, de tu presencia, disfrutar de tu gloria. Y sin embargo, llegar a un punto de no poder experimentarlo. Yo no sé, hermanos, si a ti te preocupa esto o no. Yo no sé si tú tienes algo que pensar con relación a esto de la sequía espiritual. David tenía mucho que decir: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti. Pero yo te pregunto a ti esta mañana, mi hermano y mi hermana, a quien Dios está hablando esta mañana a través de este mensaje: ¿estás en tiempo de sequía espiritual? ¿Acaso hay algo en tu vida que esté deteniendo tu cercanía, tu proximidad con Dios? Sientes por momento que estás seco y que no puedes oír la voz de Dios. Mire, cuando el pueblo de Israel pecó, se hicieron un becerro de oro. Escuchen, Moisés está en la presencia del Señor recibiendo las tablas de la ley. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Está haciéndose un becerro de oro y adorándolo allá abajo. ¿Saben qué dice el Señor? Está bien, sigan adelante, pero mi presencia no irá con ustedes. Ustedes verán. Hagan lo que quieran, sigan en sus fiestas, sigan en sus cosas, sigan haciendo lo que quieran y sigan adelante. Háganlo, pero yo no voy con ustedes. Mi presencia no irá con ustedes. ¿Qué escogen? ¿Para qué una tierra prometida sin Dios? ¿Para qué? ¿Para qué avanzar sin Dios? Moisés entendía bien eso. Señor, si tu presencia no va con nosotros, ni nos saques de este lugar. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Entonces dice la Escritura que el pueblo se arrepintió, se vistió de luto, se quitaron sus atavíos, todos se lamentaron. ¿Cómo puede caminar sin Dios la nación que precisamente escogió Dios para darse a conocer? ¿Cómo puede caminar sin Dios la iglesia del Señor? ¿Cómo podemos nosotros estar sin Dios? Tomar las cosas de Dios a la ligera. ¿Cómo, hermanos? ¿Acaso nuestro corazón no está sensible a la voz del Espíritu? ¿Acaso ya nos dejamos arrastrar tanto por el mundo que ya las cosas de Dios han pasado a ser simplemente secundarias en nuestra vida?
¿Acaso podríamos decirle, bueno, Señor, como iglesia seguimos adelante, y si tú no estás, te quedaste atrás? No, hermanos, no puede ser eso el clamor de un hijo de Dios. No puede ser. Si tu presencia no está con nosotros, Señor, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué venimos aquí, Señor? ¿Para qué cantamos aquí unos cánticos? ¿Para qué tocamos instrumentos? ¿Para qué nos paramos aquí para predicar una palabra? Si tu presencia no está con nosotros, Señor, no queremos nada, Señor. No queremos nada. Por eso dice David, escuchen. Escuchen lo que dice David en el Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta esperada, hermanos. Eso es lo que necesitamos como pueblo de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, escuchen bien la respuesta, hermanos. Dios le dijo a Moisés, después de que todos se arrepintieron y buscaron al Señor, le dijo, está bien, Moisés, está bien, mi presencia era contigo y te daré descanso. Aleluya. Wow. Ese es el momento que salimos de la sequedad espiritual. Ese es el momento preciso. Wow. Se acabó la sequedad para Israel. Se acabó la sequedad para David. Escuchen, te haré entender, David. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Aleluya. Qué tremenda palabra. Se acabó la sequía espiritual para David. Ahora hay una relación renovada con Dios. Y escuchen lo que el Señor le dice a Moisés, a su pueblo. No solo mi presencia era contigo. Por causa del arrepentimiento, ¿saben qué? Yo hago pacto contigo delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aleluya. Wow. Wow. El pueblo de Israel pecó, pero se arrepintió. David pecó, pero se arrepintió. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor esta mañana? ¿No crees entonces que es hora de que hagamos nosotros lo mismo? No estamos hablando de salir de la sequía espiritual. David, después de haber experimentado esos tiempos terribles de sequía, termina escribiendo en este salmo: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, aleluya, mas es que el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Wow. Le rodea la misericordia. ¿Acaso no dice el profeta Isaías que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, que levantarán alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán? Y mire lo que termina David diciendo en este salmo: alegraos, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya. Sí, es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aleluya. Wow. Mis queridos hermanos, el Señor está hablando en nuestras vidas esta mañana. Hay mucho más que tengo para compartir esta mañana, pero voy a detenerme ahí, hermanos. Creo que es suficiente lo que Dios nos está diciendo por hoy. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos venir a la presencia del Señor, hermanos, porque nuestro Dios va a venir por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y Dios no está jugando a la iglesita. Dios está en la tarea de transformar las vidas de los seres humanos. Necesitamos ser transformados. Necesitamos un verdadero cambio, hermanos, en nuestras vidas. Por eso mi oración por ti, hermano, esta mañana no es por casas, ni por carros nuevos, ni por dinero, ni por muchos bienes.
Esa no puede ser jamás, jamás la oración de un pastor por los suyos. Mi oración es por tu vida. Mi oración es por tu santidad, por tu pureza, porque te conviertas en un buscador del reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás son simples añadiduras, hermanos. ¿Y para qué orar por las añadiduras cuando Dios nos tiene preparado la plenitud de su gloria para nuestra vida, hermanos? A partir de hoy busca la presencia de Dios. ¿Qué te parece? Por encima de todo lo demás. Que todo lo falso salga de tu vida y quede la pureza en ti y en los tuyos. Ora al Señor ahora mismo por pureza de vida y santidad, y que Dios escuche tu gemir por este pueblo, por los tuyos, por tu familia, por los que no le conocen. Necesitamos salir de la sequedad espiritual. ¿Te unirías conmigo esta mañana a orar de esa manera? ¿Quisieras ponerte de pie y venir aquí adelante y orar de esa forma? Dios quiere sacarnos de una sequía espiritual. Las puertas del cielo están abiertas para todos aquellos que vengan con sincero arrepentimiento. Si tú tienes en tu corazón un sincero arrepentimiento, ven aquí. Ven aquí. Es tiempo de orar, hermanos. Es tiempo de que la iglesia se levante en renovación, en búsqueda poderosa del Señor.